decíamos que es importante hablar de las garantías y por eso es que hemos titulado este primer capítulo como el derecho de garantías. Queremos ver en este derecho de garantías varios aspectos. Primero, es innegable que todo gira sobre un tema patrimonial, que el patrimonio no es sino ese conjunto de bienes, derechos y también, por cierto, obligaciones que tiene una persona, sea una empresa, sea una persona natural o sea una persona jurídica. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de los bienes, hablamos de cuánto una persona tiene. Y lógicamente el estudio de las obligaciones, que muy rápidamente nos trasladamos a las obligaciones patrimoniales. ¿Qué debemos entender por obligación patrimonial? Esa relación jurídica, ¿verdad?, que surge entre dos personas, una llamada deudor, ¿verdad?, y la otra acreedor. Y lógicamente se compromete de por medio el comportamiento patrimonial, valuable, valorizable monetariamente, indudablemente para suspender, o mejor dicho, para poder hacer fluir esa relación acreedor-deudor. En ese entendido, si nosotros hablamos de obligación en general, es una relación jurídica obligacional, pero cuando hablamos de esas obligaciones patrimoniales, no solamente es una relación jurídica obligacional, sino se extiende esa obligación a los temas de carácter patrimonial. Porque un préstamo requiere de una garantía y un préstamo es requerido para desarrollar una actividad comercial, generalmente, ¿no? También puede ser para algunas otras actividades específicas, ¿verdad? Salud, estudios, vivienda, etcétera. Pero generalmente para realizar actividades de emprendimiento. Entonces, la obligación es ese vínculo que van a hacer entre dos personas, acreedor-deudor, pero de carácter patrimonial, es decir, obligaciones patrimoniales. Y en esto es fundamental el tema de una garantía. Y citamos lo que el profesor de Diego señala, que el derecho de garantía es sinónimo de seguridad, porque permite garantizar precisamente el cumplimiento de la obligación y prever la insolvencia del deudor. Yo como acreedor, ¿qué quiero? Estar seguro que al plazo establecido se cumpla la obligación y me paguen o me restituyan el monto de dinero que he prestado, ¿verdad? Para eso es importante prever la posible insolvencia del deudor. Hoy, el deudor es una persona solvente. Confiando en esa solvencia, de buena fe, yo decido prestarle plata. Pero si no tengo una garantía, corro el riesgo que esa persona caiga en insolvencia y no cumpla con su obligación en el tiempo establecido.
Entonces, ¿qué debo hacer? Contar con una garantía, ¿verdad? Entonces, esa obligación que es un vínculo jurídico, cuando es obligación patrimonial, se vincula con el tema, con el elemento patrimonio y obviamente para poder desarrollar estas obligaciones crediticias requerimos de garantías. Sabemos muy bien que las obligaciones se extinguen fundamentalmente por cumplimiento, compensación, novación, transacción, condonación, confusión, etcétera. Y por muerte se transmiten a los herederos. Entonces, una obligación que ha sido adquirida tiene que ser cumplida, porque salvo que se diese una figura especial de la prescripción, sabemos que las obligaciones patrimoniales prescriben en 5 años. Salvo que se diera una prescripción de la obligación, ¿verdad? Se daría una extinción por el transcurso del tiempo. En lo demás, tiene que cumplirse la obligación. Y aún habiendo fallecimiento, se transmite o se transfiere a los herederos. Entonces, en ese contexto es que corresponde hablar del derecho de garantías, porque no podríamos hablar de obligaciones patrimoniales, de relaciones crediticias, si no hablamos de garantías. Es lo fundamental. Nadie en un momento de cordura va a prestar plata sin garantía. Pero bueno, también hay, también hay casos, y muchos, e iremos viendo qué pasa en cada uno de estos. Entonces, el derecho de garantías no es sino una prolongación al estudio de las obligaciones, porque como veíamos, estamos hablando de una obligación, de una relación crediticia, de una obligación patrimonial, porque incluye, incorpora el patrimonio. Por eso es que el Código Civil nos habla de manera muy clara. Existen dos contratos. Un contrato principal que tiene que ver con la obligación crediticia. Yo te presto dinero. ¿Cuánto? 10.000. ¿Por qué tiempo? 1 año. ¿Cuánto de interés? 3%. ¿Cómo me vas a pagar? Al cumplimiento del total. Obligación principal. Contrato principal. Ahora viene el contrato accesorio. Ya hemos acordado monto, tiempo, intereses, formas de pago, etcétera. Y ahora viene lo importante. ¿Y tú qué me vas a dar de garantía para el cumplimiento de la obligación? Y ese es lo que surge el contrato accesorio, ¿verdad? No estamos hablando de dos contratos, de dos documentos. Estamos hablando de un mismo documento que contiene dos contratos. De la cláusula primera, por decir, hasta la cláusula sexta, es la obligación principal. Cláusula primera, partes intervinientes, ¿verdad? Cláusula segunda, objeto del contrato. Cláusula tercera, tiempo o plazo, ¿verdad? Cláusula quinta, digamos, o cuarta, intereses, etcétera. Y luego viene a continuación, cláusula séptima, digamos, garantías, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de dos contratos, no estamos hablando de dos documentos, sino de uno solo, que en la primera parte es el contrato principal, la relación crediticia, y la segunda parte es el contrato accesorio, que son precisamente las garantías. Bien, entonces,
En esa línea, entendiendo esa obligación principal, el préstamo, y ese contrato o esa obligación accesoria, la garantía, indudablemente la extinción de la obligación principal va a acarrear la extinción del contrato accesorio. Pagada la deuda, se libera la garantía, ¿verdad? Muy rara vez vamos a ver que la pérdida de la garantía puede atacar a la obligación principal, ¿no? Normalmente, por su carácter de contrato accesorio, este contrato de garantía va a correr la suerte del contrato principal. Nace como consecuencia del contrato principal y se extingue también como consecuencia del contrato principal, ¿verdad? Por lo tanto, la extinción del contrato accesorio no afecta a la obligación principal. ¿Qué quiero decir? A ver, vamos a hablar de la antícrisis. Podría desaparecer la garantía de la antícrisis. ¿Por qué? Porque no he inscrito en derechos reales el contrato. ¿Y por qué no he inscrito? Tal vez porque inclusive habíamos hecho mediante documento privado y no documento público como debería ser, ¿verdad? Por lo tanto, en realidad nunca hubo contrato de antícrisis, pero eso acarrea la inexistencia de la obligación. Es más, el Código Civil habla de una nulidad, pero esto implicará la nulidad de la obligación principal. No, es nulo la garantía. El contrato de antícrisis, no hay garantía, no hay antícrisis, pero la obligación principal, la deuda del dinero, claro que sí, ¿verdad? Por lo tanto, no va a acarrear la pérdida o la extinción de la obligación principal. Precisamente el Código Civil, y transcribo esto, ¿verdad? Es que establece que el deudor tiene el deber de cumplir la obligación de la manera como se ha comprometido. Y por cierto, el acreedor tiene pues el derecho de que se haga efectiva esa obligación. Y es ahí donde decimos, dentro de esa relación deudor-acreedor, es importante la garantía, porque si no hay garantía, corro el riesgo de la insolvencia del deudor. Y si el deudor cae en insolvencia, estoy en serios problemas, ¿verdad? Entonces, el derecho civil ha generado un principio universal que ha sido incluido en el Código Civil en el artículo 1335, que dice: todos los bienes muebles e inmuebles, presentes o futuros del deudor, que se ha obligado personalmente, constituyen garantía común de los acreedores. Ojo, este es un derecho, no es precisamente una garantía, porque yo tengo el derecho de perseguir sus bienes presentes y futuros del deudor, es decir, lo que tiene hoy y lo que no tiene, lo que puede tener mañana. No se puede decir, hoy no tengo nada, quiero ejecutar tu casa. No, la casa me he comprado después del préstamo. No hay problema. Todo lo que tienes y lo que no tienes y lo que vas a tener mañana es mi garantía. Y tengo derecho a perseguirte. Tengo derecho a afectarte. ¿Para qué? Para que me pagues la obligación.
Por eso es que es un error cuando vemos documentos de préstamo de dinero y llega la cláusula de la garantía y dice, el deudor garantiza el cumplimiento de la obligación con todos sus bienes habidos y por haber. Por favor, eso no es garantía. Eso no debemos hacer. No puedo darle al acreedor aquello que por ley lo tiene. No necesita que esto esté escrito en el contrato. El acreedor tiene este derecho del 1335. No necesita, yo como acreedor no necesito que el deudor me dé y me ofrezca y me firme un documento. No, la ley me está dando el derecho de perseguir sus bienes, afectar sus bienes, lo que tiene hoy y lo que va a tener mañana. Por ahí mañana recibe una herencia, por ahí mañana se saca la lotería, ¿verdad? Entonces, no cometamos ese error. Y es muy común, ustedes han debido ver, ¿no? Porque en realidad lo único que estamos haciendo es que ese acreedor sea un acreedor quirografario, un acreedor que no tenga garantía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene pues garantía, tiene el derecho de perseguir los bienes del deudor. Garantía es tener algo específico, material y con un valor suficiente para responder por la obligación principal. Eso es garantía, que vamos a conversar sobre eso. Lo otro es un supuesto. Todos los bienes habidos y por haber, presentes y futuros. En este momento el deudor no tiene nada. Y tal vez mañana, tal vez tampoco tenga nada. Tal vez se muere sin tener nada. Ah, entonces no hay garantía, ¿verdad? Es una posibilidad que el deudor reciba una herencia, un decir, que el deudor se saque la lotería, pero no es nada seguro. Ese deudor se puede morir. Claro, la deuda va a pasar a sus hijos, pero siempre y cuando sus hijos acepten la herencia. Por ahí sus hijos no aceptan la herencia, renuncian a la herencia. ¿En qué quedamos? Ese es el acreedor quirografario. Ese que de pronto puede tener todo, pero al mismo tiempo no tiene nada. Entonces, no hay garantía, no es garantía, es el derecho de afectar, de perseguir todo. Por eso siempre insisto, cuando estemos haciendo un documento de préstamo de dinero, hay que decirle al deudor, ¿qué garantía da usted? Yo voy a garantizar con todos mis bienes habidos y por haber. No, señor, eso no es garantía. Eso ya lo tiene el acreedor por mandato del 1335 del Código Civil. Entonces, ofrézcale una garantía, algo de valor suficiente, ¿verdad? Entonces, lo otro es un hipotético, es un supuesto, nada más. Los hermanos Masud, hablando de la doctrina del derecho civil, ya habían previsto el doble peligro que corre el acreedor. Primero, que el deudor sea insolvente en el momento del nacimiento de la obligación. Eso es complicado. Por eso hay que pedir garantías. Porque en el momento en que yo le estoy prestando la plata, ¿con qué me está garantizando el cumplimiento de la obligación? Ya hemos dicho, no con todos los bienes habidos y por haber. Eso no es garantía, es un derecho. Que me dé algo específico de garantía.
porque por ahí en el momento en que le estoy prestando el dinero, él ya no tiene nada. Ese es un problema. El otro peligro, según los hermanos Masud, es que luego de nacido el crédito, el deudor busque su insolvencia. Del día que se ha prestado al día que debe pagar. Cuando yo le he prestado dinero, para ser más claro, el señor tenía una casa. Yo por eso le he prestado, pero por confiado no le he pedido ninguna garantía. Le presto el dinero por un año y en el transcurso del tiempo agarra y lo vende la casa. Puede ser una venta real, de verdad que lo vende. O puede ser una venta ficticia. Aparentemente lo vende, cambia de titular, cambia de dueño, pero en el fondo sigue siendo el mismo. Pero no importa, no importa. ¿Cuál es el tema de fondo? Ah, esto sí tiene solución. Esto tiene solución. Y vamos a estudiar enseguida. Anticipo. La solución se llama acción revocatoria pauliana. ¿Verdad? Esto sí tiene solución. Este otro es el problema. ¿Verdad? Entonces, eso ya los hermanos Masud lo identificaron en la doctrina del derecho civil y por eso se incorpora en la legislación civil, como en el caso de nuestro Código Civil, este tema de las garantías. ¿Ya? Porque es una realidad. Lo que los hermanos Masud vieron y preveyeron es una realidad, ¿verdad? O el rato en que yo le presto ya no tiene nada, es insolvente, ¿verdad? Eso es grave. O teniendo, luego busca su insolvencia de mala fe. Eso no es tan grave. Podemos resolverlo. Por eso es que, bajo esa teoría, se ha desarrollado lo que se llaman los derechos auxiliares del acreedor, que hay dos derechos, los generales y los especiales. Los generales es lo que vamos a desarrollar como medidas precautorias, preparatorias o cautelares, que está en el Código Civil, en el 1444. Y lo otro, esto tiene que ver con el primer problema que decían los hermanos Masud. Para que la persona no sea insolvente al momento del nacimiento de la obligación y para no correr ese peligro, mejor que me dé una garantía, ¿verdad? Y lo otro es cuando ya ha nacido el crédito, era solvente y busca su insolvencia, ¿verdad? Eso es lo que se llaman los derechos especiales y esto nos da dos hasta tres opciones. Acción obliqua o indirecta, acción revocatoria o pauliana y separación de patrimonios. Bien, ¿cuáles son estos derechos auxiliares? El Código Civil en el 1444 mezcla entre medidas preparatorias y medidas cautelares, lo que hoy el Código Procesal Civil ha separado por procesos, ¿no ve? Procesos preliminares, medidas preparatorias de demanda. ¿Como cuáles? Reconocimiento de firmas y rúbricas, por ejemplo. Interrupción, ¿verdad? De prescripción, etcétera. Y otro proceso lo ha dividido el procesal medidas cautelares, que vamos a referirnos a los dos, ¿verdad? Y lógicamente, esas son, ese es uno de los derechos generales, entendidos como las medidas precautorias y cautelares, ¿no? Y la otra, los especiales. Rápidamente vayamos viendo. Las medidas cautelares, ¿verdad?, que hoy están separadas en el Código Procesal, pero tienen su origen en el 1444 y en lo que estamos hablando, no es sino esa institución por la cual o mediante la cual el órgano jurisdiccional, ¿verdad?, asegura la eficacia del cumplimiento de una sentencia, ¿verdad? Precisamente afectando el patrimonio
¿verdad? Del deudor. Es decir, se buscan que los bienes y los derechos no sean modificados. Ah, ahí viene, por ejemplo, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, para que no se modifique, para que la casa no lo venda, ¿verdad? Obviamente, para que una sentencia se materialice. ¿Cómo se va a materializar? ¿De qué sirve una sentencia al final si el deudor no tiene ningún patrimonio? Se va a quedar una sentencia para un recuerdo, ¿verdad? Pero para que eso no ocurra, nos dice, podemos pedir medidas cautelares, como una anotación preventiva, por ejemplo, como un embargo, como un secuestro, ¿verdad? Cosa que cuando salga la sentencia realmente se pueda satisfacer el derecho del acreedor. De lo contrario, corremos el riesgo de que exista una sentencia y esa sentencia se convierte en una simple amenaza. Te voy a hacer pagar, pero no me haces pagar. ¿Por qué? Porque el deudor no tiene nada, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno y nos dice, tomaremos medidas cautelares. Esas medidas cautelares, entre sus características está la instrumentalidad, la provisionalidad, la proporcionalidad, la variabilidad, la temporalidad. Es decir, son medidas simplemente de garantía, ¿verdad? Son provisionales, son temporales, no son definitivas, porque solamente están buscando garantizar el cumplimiento de la obligación. Si hipotéticamente el proceso termina con una sentencia declarando improbada la demanda a favor del deudor, bueno, aquí no pasó nada, ¿verdad? Es variable, porque por ahí yo le hago una anotación preventiva de un bien, ¿verdad? Le hago una anotación preventiva de un bien y lógicamente, perdón, por favor. Bien, decía, tiene esas características, ¿verdad? Porque por ahí le afecta un bien con un precio demasiado elevado y la deuda es menor, es variable, es proporcional. Esa garantía, esa medida cautelar tiene que estar indudablemente en relación. Perdón, un segundo, por favor. Perdón, por favor. Bien, entonces, lógicamente, la idea es garantizar el cumplimiento de esa posible obligación, ¿no? Claro, ¿cuáles son los presupuestos? No vamos a hablar mucho de las medidas cautelares hoy, ¿verdad? Pero es importante, el FOMUS juris, es decir, una situación jurídica cautelable y la apariencia de un buen derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que uno pide una demanda, una medida cautelar, no necesita presentar plena prueba, ¿verdad? Porque es suficiente la apariencia de un buen derecho. El otro presupuesto es el periculum in mora. Hay que prever el peligro de la mora procesal. El proceso puede tener una tardanza más allí de los plazos normalmente establecidos
puede dilatarse por un tiempo mayor. Por eso es importante tener una garantía, No ¿verdad? estaba caminando. Y lógicamente no existe un tema de una contracautela, ¿verdad? Es decir, que es una contracautela. Mira, porque No cuando no hay auto, existe casi no el camino solo. tema, no existe el tema que para que a mí me den la notación preventiva, yo previamente tenga que darle una contragarantía, ¿verdad? No hay contracautela, ¿verdad? Entonces, estas medidas cautelares, como conocemos, son las innominadas, genéricas, es decir, está abierto a todo aquello que uno pueda requerir de acuerdo al tipo de pretensión que vaya a existir en la demanda. Y las nominadas o llamadas también medidas cautelares específicas, ¿verdad? Son aquellas que están señaladas a nivel de sugerencia en el código, ¿verdad? Como la anotación preventiva, prohibición de innovar, prohibición de contratar, secuestro, embargo, ¿verdad? Que el código me ofrece estas medidas, pero no son suficientes o no son todas, no son únicas. Precisamente tengo estas medidas cautelares genéricas que es abierto, apertos. Yo puedo pedir en forma de garantía lo que yo crea necesario en virtud y en relación a la obligación que a la pretensión que voy a demandar. ¿Cuándo puedo pedir medidas cautelares? Puedo hacerlo antes de formalizar una demanda, ¿verdad? Pero, ojo, una vez que se ha ejecutado la medida, no que se ha otorgado la medida, una vez que se ha ejecutado la medida, tengo 30 días para formalizar la demanda. ¿Y qué pasa si no formalizo la demanda en 30 días? Caducidad, ¿verdad? Puedo hacerlo antes de la demanda. Puedo hacerlo junto con la demanda. La demanda y en un otro sí pido medidas cautelares. O también puedo hacerlo en cualquier etapa del proceso, inclusive en ejecución de sentencia. Entonces, precisamente ese primer derecho al que habíamos hecho referencia, de carácter general, y que lo que los hermanos Masud nos dicen es el riesgo que corre, ¿verdad? Es que precisamente me da la opción de buscar garantías. ¿Para qué? Para que ante el incumplimiento de la obligación por parte del deudor, y en caso de que lleguemos a un proceso judicial, y cuando se pronuncie la sentencia y tenga calidad de cosa juzgada, obviamente yo tenga la suficiente garantía para efectivizar el cobro de la obligación. De lo contrario, hemos dicho, corro el riesgo de tener una sentencia bonita, de ganar el juicio, pero no de cobrar o de recuperar mi plata, ¿no? Ahora, veamos el otro peligro que anticipaban los hermanos Masud, ¿verdad? Que justamente una vez nacida la obligación, el deudor pueda buscar su propia insolvencia. Ya hemos dicho hace rato, yo le presto al señor porque tiene una casa, es solvente, pero cometo el error de no hacerme dar garantía y le presto dinero. Pero este señor de mala fe lo vende sus cosas y no me paga. Y ahora ha buscado su insolvencia. Porque lo correcto era que lo venda y me busque y me diga, lo he vendido en mi casa y aquí está lo que le debo, le pagaré, actuando de buena fe. Pero eso no ocurre. Está previsto en el derecho, pero eso no ocurre. Zara es la persona que actúa de esa manera. Entonces, es ahí donde nos plantea el Código Civil, el derecho civil, y lógicamente el Código Civil ha incorporado estos criterios, nos plantea la acción oblicua o indirecta.
la acción revocatoria o pauliana y la separación de patrimonio, que es parte de la sucesión hereditaria. Bueno, ¿cómo funcionan estos? La acción obliqua o indirecta, ¿verdad? Llamada también acción subrogatoria, consiste en que el acreedor puede ejercitar determinados derechos y acciones que le corresponden al deudor. Estoy hablando de la posibilidad de un deudor con dos acreedores. Un acreedor que, por ejemplo, ya le había pagado y de pronto ocurre que este deudor, el presupuesto, el requisito es la negligencia. Este deudor negligente se va de viaje, ¿verdad? Y el acreedor al que le había pagado, estamos haciendo un supuesto, al que le había pagado, le inicia el proceso a sabiendas que este deudor, digamos, se ha ido del país temporalmente y pretende cobrar otra vez la deuda que ya le habían pagado. Hay un acreedor de mala fe. Y hay un otro acreedor al que efectivamente le debe y todavía no le ha pagado. Entonces, ¿qué pasa? El que debería asumir defensa era el deudor, ¿verdad? Y decir, no, yo ya he pagado esta deuda, no le debo, pero ese deudor se ha ido de viaje y por lo tanto no asume defensa y corre el riesgo que el otro acreedor de mala fe le cobre doble y le afecte la garantía, la única casa que tiene. Entonces, el acreedor al que efectivamente se le debe y no se le ha pagado, puede, vía acción oblicua o indirecta, intervenir en este proceso para asumir defensa a nombre del deudor negligente y hacer que a éste se lo cite a juicio, para que se defienda. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que, lógicamente, ese deudor negligente no pierda su única casa que tiene, porque si pierde su única casa que tiene, este deudor mañana, ¿sobre qué cae? ¿Sobre qué cobra? No va a tener nada para cobrar. Entonces, el presupuesto, decíamos, es la negligencia del deudor que no asume defensa, ¿no? Y lógicamente, el acreedor puede entrar a participar por él. Pongámonos en el hipotético. Hay un proceso de Juan contra Pedro. ¿Podrá José intervenir en ese proceso? No, porque es un proceso civil privado. El juez le va a decir a José, acredite con carácter previo su legitimación. ¿Quién es usted? ¿Verdad? Pero si lo hace vía acción oblicua o indirecta y explica que es el acreedor que tiene una deuda con Pedro, ¿no? Y que Pedro se ha ido de viaje, ¿no? Y que el otro señor está queriendo cobrar una deuda que ya ha sido pagada, él quiere defender, en realidad no lo quiere defender al deudor, lo que busca defender es el patrimonio del deudor, ¿verdad? Eso está buscando defender. No es que lo quiere defender al deudor como persona, lo que busca defender es el patrimonio. Porque si ese deudor pierde el patrimonio, el problema es para el acreedor, de dónde cobra después. Entonces, se basa en ese principio de sustitución procesal, ¿verdad? Obviamente, por esa figura, el acreedor puede intervenir en representación de ese deudor negligente a efectos de que efectivamente se asuma defensa. El 1445 precisamente nos dice que para preservar los derechos, ¿verdad? Sus derechos, el acreedor puede ejercer los derechos que le correspondían al deudor negligente, ¿no? Es decir, entrar al proceso, apersonarse vía acción oblicua o indirecta para defender el patrimonio. Es decir, ese acreedor está haciendo lo que el deudor negligente debería hacer.
Obviamente el requisito es que el acreedor tenga interés. Claro, este le debe plata, ¿verdad? Tiene un documento, un título con una suma líquida y exigible. Hay una inacción del deudor negligente. Se ha ido al exterior un tiempo a vivir y el otro quiere aprovechar de mala fe, ¿verdad? Entonces, esta acción obliga o indirecta, ¿verdad? Le permite entonces acudir al acreedor por el deudor negligente, ¿no? Ya le hemos dicho, no para defenderlo a él, sino fundamentalmente para defender su patrimonio. ¿Mm? Y en esta gráfica decimos, ¿verdad? Hay un acreedor ya pagado o prescrito, inicia un proceso contra el deudor, quien de manera negligente no asume defensa y corre el riesgo de perder su patrimonio, ¿verdad? Hay un otro acreedor que puede apersonarse a este proceso para asumir defensa por este deudor negligente. ¿Cuál es el objetivo? Hacerlo comparecer a este deudor a juicio y obviamente defender el patrimonio de este deudor negligente para que él tenga sobre qué caer. Porque si el deudor por su negligencia, por su dejadez, pierde su patrimonio, obviamente hay un riesgo grande, ¿no? Entonces, entre la jurisprudencia, esta sentencia constitucional nos dice el objeto de la acción subrogatoria es que si el deudor está en peligro de caer en insolvencia o disminuye sus bienes porque se niega o es pasivo de realizar sus derechos y acciones, que incremente su patrimonio o lo conserve, en razón de esto es el que el acreedor debe ejercer los derechos y acciones del deudor, es decir, el acreedor defiende los derechos y acciones de su deudor frente a tercero, ¿verdad? Entonces, este criterio tiene esta línea jurisprudencial. Entonces, hay un deudor negligente, ¿verdad? Porque si yo no lo hago vía acción oblicua o indirecta, ustedes comprenden, no puedo intervenir en un proceso privado entre dos personas ajenas. No tengo legitimación y nunca voy a poder acreditar la legitimación, por mucho que presente el documento. Ah, entonces, ¿cuál es la llave que me va a abrir la puerta? ¿Con qué llave puedo abrir la puerta para entrar al juicio? Esa llave se llama acción oblicua o indirecta. Entonces, en la suma de mi memorial tendré que poner acción oblicua o indirecta, ¿no? Y explicar lo que hemos comentado. Bien, la otra institución se llama acción revocatoria pauliana. ¿Cuándo y cómo opera la acción revocatoria pauliana? Es un mecanismo de defensa que tienen los acreedores. ¿Para qué? Para pedir la revocatoria de una venta. No estamos hablando de nulidades ni de anulabilidad, porque cuando hablamos de nulidades y anulabilidades, estamos hablando de vicios. Aquí no hay vicio. El contrato está todo bien, todo está perfecto. Pero ¿qué ha pasado? Ah, aquí hay un tema de una acción de mala fe, de una acción fraudulenta. ¿De quién? Del deudor que ha vendido su casa a una tercera persona y no le ha pagado a su acreedor. Y no nos olvidemos que el 1335 me dice que todos los bienes habidos y por haber, presentes y futuros, son la garantía común de los acreedores. Ah, ¿qué ha pasado? El deudor lo ha vendido mi garantía. Su casa era mi garantía, ¿correcto? Yo tenía derecho sobre eso y lo ha vendido de mala fe. Lo ha vendido y no me paga lo que me debe. O peor, ha hecho una venta ficticia. Supuestamente ha vendido a su hijo o a su hermano para aparentar, perdón, insolvente.
Entonces, es ahí donde se acciona la acción revocatorio pauliana, que tiene fundamentalmente un fin económico. ¿Cuál es el fin económico? Mantener el patrimonio del deudor. ¿Para qué? Para que este deudor cumpla con su obligación patrimonial a favor del acreedor, ¿verdad? Entonces, el objeto es revocar. No hemos hablado de nulidades ni anulabilidades, es revocar. ¿Para qué vamos a revocar? Para restituir esa casa a nombre del deudor. Como lo ha vendido, ahora que vuelva a su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una intención fraudulenta. Este ha actuado de mala fe, ¿verdad? Ha vendido, ha enajenado sus bienes para buscar su insolvencia, para no pagarme. Entonces, a partir de esta acción revocatoria o pauliana, ¿verdad? Se me protege, se me defiende para que yo recupere de manos de un tercero lo que se ha dispuesto. ¿Para qué? Ah, ahora sí voy a hacer una anotación preventiva de esta casa, ¿no? Para que no lo vuelva a vender, ¿no? Entonces, es esa acción que le faculta al acreedor para hacer revocar esas ventas, esos actos celebrados, ¿verdad? Entonces, busca que se deje sin efecto, que el bien retorne al patrimonio del deudor. ¿Para qué? Para que ahora yo pueda cobrar. Porque de lo contrario, corro el riesgo de no poder cobrar, ¿verdad? Entonces, es ahí donde surge la acción revocatoria o pauliana, ¿verdad? Que no es tema de nulidad ni anulabilidad, porque esos dos son vicios. ¿Cuál es el presupuesto aquí? El presupuesto es fraude, el presupuesto es mala fe, ¿verdad? Lo ha vendido y no me ha pagado. Ahora, cuando yo voy y le digo, págame, me dice, no tengo. ¿Y tu casa? Ah, mi casa ya lo he vendido, no es mi casa ya, ya no es de mí, ¿verdad? Entonces, ha buscado su insolvencia de mala fe. Los requisitos, claro, que exista un crédito a favor del acreedor, que tenga suma líquida y exigible, ¿verdad? Lo importante, que primero sea la deuda y después la venta. ¿Qué pasa si primero hubiera sido la venta y después la deuda? No hay acción revocatoria pauliana. ¿Por qué? Porque cuando yo le he prestado dinero, el señor ya no tenía nada. De lo que se trata es que primero yo le presto la plata porque tenía una casa. Y después de que yo le he prestado dinero, recién él lo vende su casa. Ese es el requisito fundamental. De lo contrario, no procede la acción revocatoria pauliana, ¿verdad? De lo que se trata es que aquí al acreedor se le está causando un perjuicio, ¿no? Y a ese perjuicio es lo que hay que acreditar el fraude. Él ha hecho una venta fraudulenta, ¿verdad? Lo ha puesto a nombre de su hermano, de su hijo, etcétera. O como decíamos hace rato, finalmente de verdad lo ha vendido. Pero cuando lo ha vendido debería venir a buscarme y decirme, te pagaré lo que te debo. Lo he vendido en mi casa. Pero eso no lo hace. ¿Ve? Entonces es ahí donde surge esta acción revocatoria o pauliana. Precisamente como un mecanismo, como un medio de defensa del acreedor. Entonces se dan cuenta, ahí está el problema, lo que decían los hermanos Masud. Cuando después de haber nacido la obligación, ese deudor busca su insolvencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no pagar la deuda, ¿verdad? También tocó la jurisprudencia ordinaria, un auto supremo, que me dice la acción revocatoria pauliana es de carácter general y permite a los acreedores impugnar o atacar los actos fraudulentos del deudor en perjuicio de sus derechos,
se trata de restituir el patrimonio de este. El artículo 1446 del Código Civil establece para su precedencia 5 requisitos de concurrencia obligada, ¿verdad? Y esta otra nos dice, la acción revocatoria pauliana es un instituto jurídico mediante el cual el acreedor está facultado para demandar que los actos jurídicos de su deudor respecto a él sean ineficaces y surtan efectos, conservando de esta manera su patrimonio. Y una otra nos dice en su ratio decidendi, ¿verdad?, que para la procedencia de la acción revocatoria pauliana debe acreditarse inexcusablemente de manera concluyente y sin lugar a duda los requisitos a los que hemos hecho referencia, ¿verdad? Es decir, que exista un crédito, que haya una suma líquida y exigible, que haya un acto contrario o un contrato que sea posterior al crédito, lo que les decía, primero le presto plata y después lo vende, que el acreedor resulte perjudicado. ¿Por qué? Porque ese deudor no tiene otros bienes. Si tuviera otros bienes, se puede atacar a los otros bienes, pero no tiene, ¿verdad? Y hay que acreditar el fraude. Este fraude, ¿verdad?, radica en el perjuicio que le está causando al acreedor con su insolvencia, porque ahora le dice, yo no tengo plata, no tengo nada, no tengo con qué pagarte, ¿verdad? Y la otra figura también, institución del derecho civil que protege a los acreedores, es dentro del derecho de sucesiones la separación de patrimonio, ¿no?, que en realidad es un privilegio que la ley le otorga al acreedor, como establece el Código Civil en el 1058 y siguientes. ¿Qué nos dice el Código Civil? El deudor ha muerto, pero ese deudor no era insolvente, ese deudor era solvente, pero al morir transfiere sus bienes a su hijo, ¿verdad? Sucesión hereditaria, transferencia. Y su hijo debe plata a mucha gente. Entonces, los acreedores del hijo van a caer sobre el patrimonio. Lo que decíamos hace rato. Este debe plata, el hijo debe plata. Y los acreedores del hijo tienen el derecho del 1335. Está recibiendo herencia y le van a caer sobre la herencia. Pero, ¿qué pasa con el acreedor del de Cujus? Yo le he prestado plata al que ha muerto y le he prestado plata al que ha muerto confiando en que era una persona solvente. Pero lo que no pensábamos es que el señor se muera, porque era obvio que me iba a pagar, pero se murió. Entonces, antes de que se unan, antes de que se mezclen los dos patrimonios, del de Cujus y del heredero del hijo, antes de que se mezclen los dos patrimonios, podemos pedir al juez que se separen los patrimonios. ¿Cómo se van a separar los patrimonios? Los patrimonios se van a separar a partir de un inventario, ¿verdad? Esa es la separación del patrimonio. ¿Y para qué se van a separar los patrimonios? ¿Verdad? Claro, se van a separar los patrimonios para que primero le pague al acreedor del de Cujus. Y con lo que sobra, el heredero que haga lo que quiera, que se lo gaste, que pague sus deudas, que haga lo que sea. Pero primero que me pague, ¿no? Porque si no hago separación de patrimonios, corro el riesgo que el heredero haga desaparecer el dinero, ¿no? Entonces, es una forma preferente de lograr que me paguen con el patrimonio del DQ, ¿no? Y para esto solamente tengo 6 meses de plazo desde el momento en que se ha dado la apertura de la sucesión, que la apertura de la sucesión es la muerte de la persona. Bien, esta es una primera parte.
Hemos hablado de ese acreedor que no tiene garantías, de ese acreedor que en el momento en que le ha prestado, el deudor no tenía siempre nada. Y también hemos hablado de ese deudor que tenía bienes cuando le ha prestado, pero lo ha vendido, etcétera. Y a eso hemos dicho se llama acreedor quirografario, ¿verdad? Y ese acreedor quirografario tiene el derecho que le otorga el 1335. ¿Qué derecho le otorga? De tomar como garantía los bienes presentes y futuros de los deudores, lo que en este momento tiene, y si no, esperaré, pues, tal vez mañana tenga. Ese es el escenario que hemos planteado. Ahora, entraremos al segundo escenario. Decíamos, lo importante es que tenga garantía. Por eso decía, no es correcto decir que garantiza con todos sus bienes habidos y por haber, presentes y futuros. No, ese es un derecho. La cosa es que nos den algo en garantía. Entonces, de Diego decíamos hace un momento, nos dice que garantía es sinónimo de seguridad, ¿verdad? Entonces, el Código Civil, ¿de qué garantías nos habla? Nos habla, por un lado, de las garantías personales. ¿Cuál es la garantía personal? La fianza. Y también nos habla de las garantías reales. Y estas garantías reales se subdividen en dos, las pignoraticias y las de retención. ¿Cuáles son las pignoraticias? La prenda y la antícresis. ¿Por qué pignoraticia? Porque existe traditio, existe traslación de dominio, existe entrega de la cosa dada en calidad de garantía. El deudor le entrega la garantía al acreedor. Pignus, pignoración. Y las otras son las garantías de retención. ¿Por qué es retención? Porque el deudor se queda con la garantía. No le da la garantía al acreedor, ¿verdad? Los retiene, se queda con la garantía, se queda con la casa. ¿Pero qué hace? Le da en calidad de hipoteca un registro, una inscripción en derechos reales, ¿no? Y también ahí se suman los privilegios. Entonces, este escenario es el que ahora vamos a estudiar a detalle en el transcurso de hoy y mañana, ¿verdad? Bien, hablemos de la garantía personal, que es la fianza. Primero, que se recomienda para obligaciones menores, es decir, sumas pequeñas de dinero. ¿En qué consiste? En que hay una tercera persona llamada fiador o también llamado garante, ¿verdad? Ese fiador garantiza el cumplimiento de la obligación. ¿Cuál es el problema? Que el fiador está en las mismas condiciones que el deudor, es decir, no le está dando nada en calidad de garantía al acreedor, solo con su persona. Pero sabemos que obviamente las obligaciones patrimoniales no constituyen actos ilícitos, por lo que no hay, ¿verdad?, privación de libertad por deudas. Entonces, el deudor, ahí está el derecho del 1335, que todos sus bienes habidos y por haber son garantía. ¿Y qué pasa con el fiador? Lo mismo.
Todos los bienes presentes y futuros del fiador son garantía del acreedor. Pero no hay nada específico en calidad de garantía, ¿verdad? No sabemos si el garante es mejor o peor que el deudor, ¿no? No me paga el deudor, no tiene bienes, es insolvente. Lo busco al fiador, el fiador había sido peor insolvente que el deudor. No he resuelto mi problema. Por eso es que la garantía personal, que es la fianza o el garante, ¿verdad? Se recomienda para obligaciones menores, sumas pequeñas, ¿verdad? Entonces, en esas obligaciones pequeñas, ¿verdad? Es donde precisamente se corre el riesgo que ya decíamos que en los hechos tampoco hay ninguna garantía. Por eso es que hablamos entonces de las garantías reales y ya hemos dicho estas garantías reales se subclasifican en pignoraticias y en retención. Entonces lo que nos corresponde desarrollar es primero las pignoraticias y luego las de retención. Pignus traditio, remisión, entrega, ¿verdad? Pueden haber pignus mobiliarias, que es la prenda, y puede haber pignus inmobiliaria, que es la antícrisis, ¿verdad? Y las de retención, donde decíamos ya no hay remisión, no hay entrega, solamente hay afectación. Fundamentalmente recae sobre bienes inmuebles, pero también puede recaer sobre bienes muebles, pero siempre y cuando estos se encuentren sujetos a registro. ¿Cuáles son? La hipoteca y los privilegios. Bien, analicemos la pignoración. ¿Qué es la pignoración? ¿Por qué hablamos de pignoraticias? La pignoración es la desposesión del bien. Exige la desposesión, es decir, el deudor. Hay una disposición del deudor porque le va a entregar el bien al acreedor. Traslación de dominio. Le entrega, ¿verdad? ¿Qué dice el Código Civil en el 1398? La pignoración es el contrato en virtud del cual el deudor u otra persona, ¿verdad?, entrega un bien mueble o inmueble para garantizar el cumplimiento de la obligación. La pignoración de bienes muebles se llama prenda y la pignoración de bienes inmuebles se llama antícrisis, lo que decíamos, ¿verdad? Entonces, la pignoración es la entrega, la desposesión del bien. Pueden ser mobiliarias, ¿verdad? Prenda. Pueden ser inmobiliarias, antícrisis. Entonces, acá ya estamos viendo un primer elemento. La antícrisis no es contrato de vivienda, ¿verdad? Cuando lleguemos a la antícrisis vamos a analizar, seguramente mañana, ¿verdad? Vamos a analizar a detalle. ¿Qué pasa con este tema de la antícrisis? Es garantía, no es contrato de vivienda, ¿verdad? Y entre las garantías de retención viene la hipoteca, que justamente es una garantía real e indivisible, que consiste en la afectación de un bien, que puede ser de propiedad del propio deudor o puede ser también de propiedad de una tercera persona, ¿verdad? No es siempre resultado obligacional que el bien sea de propiedad del mismo deudor, puede ser de un tercero, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver seguramente mañana, la hipoteca le va a permitir al acreedor el derecho de preferencia, es decir, de ser pagado primero. Y también le va a otorgar el derecho de
persecución, es decir, perseguir el bien ante cualquier manos encuentro. ¿Qué pasaría? No está permitido que un bien con un registro, con un gravamen hipotecario, se venda. Pero ¿qué pasa si se vendería? ¿Yo pierdo la garantía? No, porque la garantía no es Pedro, el deudor. La garantía es la casa de Pedro. Entonces yo voy a perseguir la casa. Así pase a otra persona, igualito voy a perseguir la casa, ¿verdad? Por eso la hipoteca es una de las mejores garantías, más completas, más perfectas, ¿no? Y lógicamente permite garantizar grandes sumas de dinero. Es la afectación. ¿Cómo lo voy a afectar? Inscribiendo mi contrato en derechos reales, ¿verdad? La garantía se va a quedar en manos del deudor, por eso se llaman de retención. El deudor sigue agarrando la casa, sigue viviendo en la casa, puede seguir usufructuando la casa, alquilar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que ya no puede hacer es disponer de esa casa, ¿no? Y lógicamente la hipoteca recae sobre determinados bienes específicos y lo importante es que el valor debería ser suficiente para garantizar el cumplimiento de la obligación principal, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de esa hipoteca. Y la otra es el privilegio, ¿verdad? ¿Qué son los privilegios? El privilegio es el derecho que la ley otorga a los créditos. No es el derecho de las personas, es el derecho de los créditos. Hay determinados tipos de créditos que por su naturaleza tienen que ser pagados primero unos antes que otros. Y lo interesante es que al ser el derecho de un crédito, ¿verdad? Obviamente no necesita estar inscrito o registrado en derechos reales, como ocurre con la hipoteca, ¿verdad? No necesita, ¿no? Ahí están los sueldos de los trabajadores, los beneficios sociales de los trabajadores. ¿Va? No necesitan registrar en derechos reales. Pero sin embargo, este privilegio genera una prelación, una preferencia de pago. El privilegio está encima de la hipoteca, o podríamos decir, está antes que la hipoteca inclusive. Pero no está inscrito, no está registrado. Pero primero se va a pagar el privilegio, después recién la hipoteca, ¿verdad? Entonces, va a tener esa preferencia, el privilegio, ¿no? Entonces, es una garantía especial, hemos dicho, que corresponde a los créditos, no corresponde a las personas, ¿no? Entonces, lo que en esta primera parte hemos pretendido hacer es precisamente darle una mirada genérica, ¿verdad?, a todo este aspecto, ¿verdad?, de lo que significa, primero, los derechos que la ley le otorga a aquellos que no tienen garantías. Y segundo, ¿verdad?, dar una introducción muy rápida de las garantías, ¿verdad?, que lógicamente tienen su forma de ejecución y su forma de cobro, que lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad?